Un saludo a todos. En este video vamos a estudiar la ley de Faraday. Tengo acá la imagen de Michael Faraday del Reino Unido. Fue un reconocido físico y químico. Más que todo fue reconocido por ser un científico muy experimental. Él no tenía una formación matemática fuerte y aún así logró resultados muy importantes dentro de la física primordialmente, donde descubrió el motor eléctrico y cómo producir corrientes a partir de campos magnéticos en espiras que estén cerca de campos magnéticos. Es un personaje verdaderamente valioso para la física por su capacidad de desarrollar experimentos científicos. Bueno, inicialmente hay que empezar con el concepto de flujo magnético. Acá represento con líneas los lugares donde hay mayor cantidad de flujo magnético. Tenemos el campo magnético alrededor de un imán y como podemos observar en la medida que nos acercamos al imán, tenemos una mayor cantidad de líneas de campo. Recuerden que esto de líneas de campo es simplemente una forma de asimilar este concepto de flujo, mas sin embargo no es exactamente eso lo que ocurre en la realidad. Bueno, pues lo que tenemos es que si tenemos alejado esta espira del imán, entonces entrando en su superficie habrán cada vez menos líneas en la medida de que se aleje del imán. Como pueden ver aquí, hay muchas más líneas entrando, o sea que aquí tenemos un mayor flujo magnético. Esta es la forma como vamos a indicar el flujo magnético. Antes indicábamos el flujo eléctrico con el mismo símbolo, pero aquí poníamos la letra E. Ahora ponemos la letra M para indicar que es flujo magnético. Mayor cantidad de líneas atravesando la espira significa mayor flujo. Por definición, el flujo es igual a la integral de B punto de A. Como esto es un producto punto, termina siendo un resultado de un escalar. Por eso se puede reemplazar aquí en términos de B por dA por el coseno del ángulo. Bueno, B será el campo magnético que atraviesa la espira y dA será el vector de área perpendicular siempre al área. En este caso seleccionamos un pequeño espacio que es dA y tenemos el vector perpendicular. Entre el campo magnético y el vector de área se forma un ángulo θ, que es este ángulo que se relaciona a la fórmula para el flujo magnético. En general, el flujo magnético se da en Weber, donde un Weber es igual a un Tesla por metro cuadrado. Si se tienen muchas espiras, entonces es como tener el área multiplicada por n veces. De esa manera decimos que el área total, que va incluida aquí en estas fórmulas, será n veces el área de una espira. Eso quiere decir que el flujo también se multiplica por n. Ahora miremos esto. ¿Qué sucede si el campo magnético solamente circula por una porción del área? No toda el área, sino solo por una porción. Bueno, la cuestión aquí es que solamente se deberían de tener en cuenta las contribuciones sobre esta área por la donde pasa campo. Esto va de acuerdo con el hecho de que la integral, significa una suma, y esto es sumando todos los pedacitos de área por donde pasa campo. Así entonces aquí vamos a correlacionar el flujo magnético como el campo por el área, pero el área aquí la discriminamos muy claramente por donde pase campo por el coseno del ángulo.
Bueno, un flujo se puede dar, un cambio en el flujo se puede dar porque se incrementan las líneas de campo magnético, es decir, se hace más intenso el campo, pero también se puede dar porque se aumenta el área. Un ejemplo de eso es estos rieles que están en verde claro, que llevan encima una barra deslizante y en la medida que esta barra se mueve hacia la derecha a una cierta velocidad, va incrementando esta área y por tanto va incrementando el flujo que lo atraviesa. Recuerden que en este caso las flechas eh, o la cruz indica una flecha que está entrando y es un aumento o es en la dirección hacia adentro en donde viaja el campo magnético. Pasemos ahora a entender el concepto de la ley de Faraday. Bueno, primero lo que tenemos acá es una espira a la cual la está atravesando un campo magnético. Esta espira es un conductor y por tal motivo tendrá muchas cargas libres. Recuerden, por ejemplo, que en el caso del cobre, cuando se hace, cuando se configura el metal uniendo los enlaces, el cobre prefiere soltar un electrón por átomo. Eso quiere decir que un anillo de cobre soltaría millones y millones de electrones que están allí libres, que no representan una corriente porque están libres, pero que cualquier influencia externa podría llevarlos a producir una corriente. Faraday se dio cuenta que si tengo un campo magnético intenso, el cual estoy representando aquí con líneas largas, y después de un tiempo, cuando pasa de un T1 a un T2, con el tiempo ese campo magnético se vuelve menos intenso, entonces este cambio de campo va a producir un efecto en la espira. Lo que sucede es que estas cargas libres empiezan a tomar dirección y a dar vuelta alrededor de la espira. Es decir, se produce una corriente inducida en la espira siempre que el flujo que está atravesando esta área eh, cambie con el tiempo. Recuerden que es el flujo que la atraviesa por dentro. Si ese flujo cambia con el tiempo, entonces se produce una corriente. Para que recordemos un poco, si hay una carga que viaja a una velocidad, recuerden ustedes, con un campo magnético alrededor, podemos utilizar esta que es la fuerza magnética, que es la velocidad de la carga, producto cruza el campo, y nos daremos cuenta que se produce una fuerza magnética, que es la que hace que se mueva esta carga. Eh, si ustedes lo recuerdan, entonces eso pasa o pasaba cuando había un movimiento de las cargas. Ahora resulta que no hay un movimiento de las cargas, sino que hay un campo magnético que cambia de intensidad, entonces se produce un movimiento de cargas. Entonces, este movimiento, esta fuerza asociada a las cargas, debe entenderse que no es necesariamente la que produce el campo eléctrico. No obstante, sí nos permite entender una relación que hemos venido trabajando, que es que siempre habrá un campo eléctrico inducido producto de el movimiento de las cargas y el campo magnético. ¿Qué quiere decir? Que si estas cargas empiezan a desplazarse por el efecto de la ley de Faraday, entonces se va a generar un campo eléctrico alrededor. Es clave aquí entender que siempre ese campo eléctrico que se forma alrededor es un campo eléctrico en dirección contraria a la dirección hacia donde viaja la corriente. Bueno, ya sabemos que los campos están relacionados por la velocidad. Como se genera un campo
eléctrico, entonces sabemos que la fuerza electromotriz es una diferencia de potencial y como tal se puede calcular por la integral de E campo eléctrico punto dl, siendo este campo eléctrico este que está alrededor de la espira, que es este que se origina por el efecto del campo magnético. Ahora miremoslo desde el otro punto. El flujo magnético, que ya lo hemos visto, que es la integral de B punto dA, que se puede reemplazar como B por dA por el coseno del ángulo entre los dos. Aquí tenemos el ángulo entre los dos, el dA y el B. Lo que descubre Faraday es que si le sacamos la derivada al flujo magnético con respecto al tiempo, eso va a ser igual a menos la FEM. Aquí tenemos el signo negativo. Este signo negativo va directamente relacionado con la dirección hacia donde viaja la corriente. La FEM, como es una fuerza por unidad de carga, entonces nos está queriendo decir el signo hacia dónde está viajando la corriente. Pues bueno, si tenemos una FEM que es producto de E.dl y si tenemos una FEM que es producto de la derivada del flujo magnético como función del tiempo, con respecto al tiempo, perdón, entonces podemos igualarlas. Y esta será la forma más completa de la ley de Faraday. Aquí hay algo muy importante que hay que decir. Esta integral se cumple siempre que haya una corriente. Y esa corriente se produce si es una integral cerrada. ¿Qué quiere decir eso? Que si por algún motivo aquí partimos esta espira, pues ya no van a poder transitar las cargas, ya no van a generar el campo eléctrico, entonces no se producirá esta ley de Faraday. Por esa razón, aquí tenemos una superficie cerrada, o un lazo cerrado, que es la espira. Y este lazo cerrado encierra un área, que es esta área que está acá. Este lazo cerrado encierra esta área interior y esta es la integral de área a la que se refiere. Recuerden que esta S significa una integral de superficie o integral de área. Existirá derivada, aquí la derivada del flujo magnético, si hay derivada ya sea del campo magnético, ya sea una derivada del área o ya sea una derivada del ángulo entre los dos. Es decir, no solamente se necesita que haya una variación de intensidad de campo. Podría ser que si varío el área o varío el ángulo, también se pueda permitir un flujo magnético. Eso es clave en esto. Entonces aquí les voy a mostrar varios casos en los cuales se nota eso. El primero es que existirá derivada si el ángulo varía con el tiempo. Entonces miremos este caso. Aquí tenemos nuestra espira, viene en el interior y aquí la podemos girar, como lo indica esta flecha, en una u otra dirección. Y lo que va a suceder es que el campo magnético que hay entre este imán y este de abajo, este sería un polo, este sería el otro polo. Entonces las líneas de campo irían de arriba hacia abajo atravesando la espira. Pero si la espira se gira y queda totalmente perpendicular, ya no habrá un campo magnético que la atraviese. Entonces ahí decimos que el flujo es cero. Y si la espira se ubica en el plano, pues ya todas las líneas de campo la irán a atravesar y ahí el flujo es máximo. Entonces podemos decir que podemos variar el ángulo θ de t si hacemos girar esta manivela y continuamente está variando el ángulo y está haciendo cambiar el flujo que está atravesando esa espira. De esa manera uno podría haber registrado en un voltímetro aquí o en un amperímetro la medida de voltaje o de corriente. Entonces, ¿existirá derivada? Sí, podemos derivar el ángulo. Esa sería una condición. Podríamos derivar la función que contiene el ángulo. Otra situación es la que vimos antes, que tenemos un campo magnético. Aquí lo tenemos un poco borroso porque producto de la velocidad se está acercando a las espiras.
Entonces, cuando se acercan las espiras, aumenta el flujo dentro de la espira, producto de que el campo es más intenso, es decir, estamos cambiando el campo con el tiempo. Entonces tendremos derivada de tiempo y tendremos flujo. Lo otro que podemos tener es un área variable. En este mismo ejercicio de los rieles, ya sabemos, lo vimos antes, si este riel se comienza a desplazar con una velocidad hacia la derecha, esta área que está acá, la cual está atravesando un campo magnético que entra, esta área va incrementando y si el área incrementa, el flujo también lo hace. Entonces, si cualquiera de las tres componentes del flujo cambia con el tiempo, decimos que al derivarlo vamos a obtener una fuerza electromotriz, o sea, un voltaje en el interior de esa espina. Otra forma como podemos generar ese campo magnético en la espira es con movimiento relativo. Notemos, si tenemos una línea de corriente, o sea, un alambre, cuyo campo está dando vueltas alrededor, recuerden que con el dedo pulgar se indica la dirección de la corriente y los demás dedos dando vueltas nos indicarán la dirección del campo magnético. Entonces en este caso estaría entrando por este lado y saliendo por este otro, dando vueltas alrededor del alambre. La cuestión es que el campo magnético es más intenso entre más cerca esté el alambre y es menos intenso entre más lejos esté del alambre. Eso quiere decir que si yo desplazo esta espira hacia la derecha con una cierta velocidad, va a ir cambiando el flujo que atraviesa, o más bien va a ir cambiando el campo que atraviesa esta espira, porque ya no está tan intenso como estuvo antes cuando estaba cerca, sino que va a ir disminuyendo a medida que me alejo. Ese cambio de campo con el tiempo se puede asociar directamente a un cambio de posición. Eso es porque hay un movimiento relativo entre un campo que no es uniforme, como el de esta barra alrededor, y el movimiento de la espira. Esa es otra forma de generar esa fuerza electromotriz. Pero en general podemos decir que cualquiera de las combinaciones posibles es válida también. Es decir, supongamos que esta espira, además de que esté moviéndose hacia la derecha, también el campo magnético cambie en el alambre por el hecho de que la corriente esté variando en el tiempo. Si la corriente varía, el campo varía, pero adicionalmente el movimiento relativo da un poco más o genera pérdida de flujo, entonces habrá muchas contribuciones distintas. Es decir, estamos combinando todas estas y si las combinamos podemos obtener un efecto más notorio. Entonces, bueno, la ley de Faraday nos dice simplemente se genera una fuerza electromotriz, un movimiento de cargas a través de una espira si hay un cambio del flujo magnético y el flujo magnético son estas tres variables asociadas, el campo, el área o el ángulo. Cualquiera de ellas que varíe me genera una fuerza electromotriz. Bueno, vamos a tomar cada uno de los casos y lo vamos a analizar más en detalle. Miremos este. Aquí vamos a ver qué pasa si es un campo magnético el que está variando con el tiempo. Y lo vamos a hacer en disminución y también lo vamos a hacer en aumento. Recuerden que la longitud de las líneas me va a indicar que el campo magnético es más intenso entre más largas sean. Esta resistencia que ven aquí indicada es una resistencia equivalente a la resistencia de la espira. Recuerden que todo objeto metálico tiene una resistencia interna y aquí la estoy simulando con esta pequeña resistencia la cual llamamos RS. Analicemos entonces cómo es la corriente y la clave está en el campo. Recuerden que toda corriente me genera un campo magnético alrededor. En este caso,
tenemos una corriente que está girando en este sentido, dando vueltas así, como lo indica aquí la flecha amarilla. Y eso hace pues que se vea una polarización internamente en la resistencia. Bueno, el campo interno, el que pasa por dentro de la espira, se genera de tal manera de que evite que se pierda campo en el interior de la espira. Entonces, como aquí el campo va disminuyendo, el efecto de Faraday es que se genera un campo magnético interno tal que haga un esfuerzo porque no desaparezca el que está ya entrando. Por eso está saliendo de aquí y por efecto de que es una corriente, pues da la vuelta y vuelve e ingresa por la parte de abajo. Entonces que quede claro que lo que está sucediendo es un intento por no perder el campo interno. Si lo vemos de esa manera, entonces podemos utilizar la regla de la mano derecha que nos dice que con el dedo pulgar mostramos la dirección de la corriente y los demás dedos nos indicarán la dirección del campo. Bueno, aquí lo que sabemos es que los dedos dan vuelta, entonces el dedo pulgar nos indicará que la corriente está girando en este sentido. Esto es viéndolo por encima. Como lo vemos por encima, por la parte de arriba, entonces vamos a ver las puntas de las flechas. Las puntas negras pues serán el campo externo, los puntos verdes será el campo inducido por la corriente que se generó en la espira. Y noten que ambos van en la misma dirección en el centro, pero como ya saben cómo gira, entonces por fuera va entrando a la página. Lo importante es lo que sucede en el interior de la espira. Este signo negativo que tiene, bueno, recordemos la ley de Faraday primero, que es la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces, la fuerza electromotriz lleva asociado la dirección de la corriente. Este signo negativo, que está asociado a la dirección de la corriente, es lo que llamamos la ley de Lenz. Es el que nos dice que el campo magnético inducido se opone al cambio de flujo externo. Noten que si el campo permaneciera constante, entonces aquí no tendría por qué aparecer nada porque no está cambiando, simplemente se deja estable. Solamente aparecen estos campos inducidos cuando hay un cambio. Se está llevando de más a menos en este caso. Bueno, pues este signo negativo se le llama la ley de Lenz y obedece a ese efecto de ese campo. Como tenemos una fuerza electromotriz, que es como tener un potencial, pues lo podemos asociar por ley de Ohm con la corriente y la resistencia. Entonces, igual que la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, aquí podemos decir que este voltaje, que es la Fn, es igual a la intensidad por la resistencia, donde esta corriente es la corriente inducida. Producto de la corriente, entonces vemos que se genera un campo eléctrico. Ahí lo tenemos. En sentido contrario, si la corriente va así, o sea, en este sentido, entonces el campo eléctrico irá en sentido contrario. Si queremos saber cuánto vale el campo eléctrico, entonces podemos resolver la integral. Voy a sacar aquí valores absolutos porque lo que quiero que quede claro es que podemos obtener el campo eléctrico no a partir del signo que aparece a la hora de hacer la derivada, sino más bien por razonamiento a partir de la dirección hacia donde viaja la corriente. No nos podemos confiar en ese signo porque muchas veces nos puede traer inconvenientes de acuerdo a la forma como estamos visualizando la espira. Lo mejor es irnos directamente a cómo debe ser el campo interno, deducir de ahí la corriente y ya de ahí en adelante predecir las demás propiedades. Entonces, sin tomar en cuenta el signo, lo que digo es que voy a sacar el valor absoluto de esto, que será igual a la integral cerrada de E por dl.
Lo que sucede es que E y DL van exactamente en la misma dirección porque E está dando vueltas y DL es un pedacito de trayectoria de esta circunferencia que al sumarlos todos nos damos cuenta que también está en el mismo sentido de giro. Sacamos E, como van en la misma dirección, el producto punto, pues lo podemos eliminar y decir simplemente que es E por DL. Sacamos el campo eléctrico, porque el campo eléctrico por simetría pues será el mismo en este punto que en el otro o en cualquiera de ellos. Es decir, el campo eléctrico no depende de la trayectoria y nos queda la integral de dl. Y la integral de dl es la circunferencia, el perímetro de una circunferencia que es 2pi por r. Entonces, si tomo ese 2pi por r y lo paso a dividir, encontraré el campo eléctrico. Y eso es lo que tenemos acá. El campo eléctrico en una espira circular. Bueno, ahora analicemos qué pasaría si el campo magnético va en aumento. Aquí tenemos el campo magnético que va incrementando y ahora lo que vamos a ver es que la resistencia de esa espira se va a polarizar en sentido contrario. Ahora el campo magnético está en aumento y la espira se quiere oponer a ese cambio, es decir, se quiere oponer a ese aumento. Al oponerse a ese aumento, genera un campo magnético en esta dirección y un campo magnético dando vueltas en esta dirección lo genera una corriente hacia allá. Pueden utilizar la regla de la mano derecha para darse en cuenta. Hacia allá va el dedo pulgar y los otros 4 dedos le indicarán que entra por la parte interna de la espira, entra el campo magnético. La forma de visualizarlo será así. Noten que es inversa a este. Acá el campo magnético entra, entonces vemos las cruces, mientras que el campo externo está saliendo. Recuerden que esto lo estamos mirando desde la parte de arriba hacia abajo. Bueno, entonces se genera un efecto contrario, el campo eléctrico está en sentido contrario. Faraday descubrió este fenómeno en espiras. Pero si ustedes se fijan, las ecuaciones no necesariamente involucran que exista una espira. Si hay un campo magnético que esté cambiando con el tiempo, puede producir un campo eléctrico sin necesidad de que exista una corriente, una espira. Esto lo descubre principalmente Maxwell tomando las ecuaciones de Faraday y prediciendo que la ecuación se debería de cumplir aún para cualquier caso. Entonces lo que va a suceder es que siempre que haya un campo magnético que esté cambiando con el tiempo, se produce un campo eléctrico que está rotando a su alrededor. No es necesaria una espira para que aparezca campo eléctrico. Esto es muy importante. Es vital en esto porque a veces pensamos que es la corriente, la de la espira, la que generó el campo eléctrico. Y resulta de que en esencia es un campo eléctrico el que genera el movimiento de las cargas o la corriente en la espira. Bueno, miremos un ejemplo para tratar de entender más de una manera práctica este fenómeno. En este ejemplo hay una corriente alterna en la bobina, perdón, esta no es una corriente alterna, es una corriente en la bobina que varía como función de esta ecuación. Es decir, no es alterna, sino que disminuye o incrementa de manera exponencial. Entonces, tiene inicialmente una corriente de 2 amperios, pero a medida de que pasa el tiempo va a empezar a disminuir, va a empezar a haber un cambio en esa corriente. Bueno, entonces esta bobina que está acá es la que lleva esa corriente, está dando vueltas, aquí vemos el sentido de la corriente, está dando vueltas en esta dirección. Y se ubica una espira cuadrada por fuera
que tiene 50 centímetros de lado. Si esta bobina que está aquí tiene 20 espiras por metro y tiene 10 centímetros de radio, determine la fuerza electromotriz inducida en la espira cuadrada cuando t es igual a 0 segundos. Entonces noten que en esta espira externa se va a generar una fuerza electromotriz alrededor y la pregunta es ¿cuál será ese valor de esa fuerza electromotriz? Lo que tenemos que recordar es que en una de estas bobinas el campo magnético sale por dentro, da vueltas, se reparte sobre todo el espacio y algún día esa línea volverá a entrar a la bobina. Como aquí se concentran y por fuera se reparten, se asume que por aquí, por estos lados, el campo magnético es prácticamente cero. Para que una línea pase por aquí debería dar una curva muy cerrada y eso no sería algo muy probable. Lo otro que tiene es que el campo magnético en el interior de la bobina es prácticamente uniforme porque no depende de la posición. Recuerden que uniforme significa que es el mismo sobre todos los puntos. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, esta es la ecuación del campo magnético en el interior de una bobina y involucra la corriente, N que es la densidad de espiras y μ sub 0 que es la permeabilidad magnética del espacio libre. N, que es la densidad de espiras, se dice que es el número de espiras por unidad de longitud. Usted cuenta cuántas espiras se están dando vueltas en una longitud dada de la bobina. En este caso, pues aquí nos dicen que posee 20 espiras por metro, o sea que nos están dando este número. Tiene 20 espiras sobre metro, que es longitud. Entonces, partiendo de la ley de Faraday, que es la fuerza electromotriz, es igual a la derivada con respecto al tiempo de B por dA por el coseno del ángulo. Lo primero que vamos a notar es que este ángulo vale 0 grados porque tanto B y dA van en la misma dirección. Entonces el vector de área, esta será el área por la cual está pasando campo, esta será el área que pertenece a toda esta área mayor por la cual está pasando el campo. Entonces el vector de área es perpendicular al área y el campo magnético también van en la misma dirección, por tanto el ángulo entre este y este es 0 grados. Por tanto el coseno de 0 vale 1. Así que solamente tendremos que hacer la integral de B por dA. Ahora venimos y reemplazamos cuánto vale B, el campo magnético. Ya sabemos que es μ sub 0 por N por I. Aquí lo incluimos. Luego reemplazamos cuánto vale la corriente. La corriente ya nos dice el ejercicio que se comporta así. I sub 0 por 1 menos E a la menos 100t. Al reemplazarla aquí, bueno, nos damos cuenta que en términos de la posición, en términos del área, que tiene involucradas las variables en el plano, si podemos llamarlas X y Y, pues ninguno de estos términos las tiene. Por ese motivo los podemos sacar de la integral. Incluso algunos términos ni siquiera cambian con el tiempo, entonces lo podemos sacar tanto de la integral como la derivada. Esos términos son μ sub 0, que es constante, la densidad, que es una propiedad de la espira y es constante, este I sub 0, que es un parámetro, y aquí dentro me quedará aquello que sí esté cambiando como función del tiempo, que es la expresión 1 menos E a la menos 100t. Y me quedará solamente la integral de área. Bueno, pues lo que sabemos es que la integral de dA es el área y esa área tampoco está cambiando con el tiempo, entonces puede salir también incluso de la derivada. Y ahora sí me quedará solamente la derivada de esta expresión. La derivada de 1, que es una constante, es 0. Y la derivada de E a la menos 100t es ella misma, por eso aquí aparece otra vez, por la derivada interna.
Observen que la derivada interna será la derivada de menos 100t. La derivada de menos 100t es menos 100. Entonces este signo negativo pasa a multiplicar este signo negativo de acá y queda positivo. Por eso acá no le incluyo el signo. Este signo negativo de acá es el que ya viene producto de la ley de Faraday. Bueno, pues aquí he conseguido la de sacar la FEM y ahora sí me dice el ejercicio que para t igual 0 segundos. Entonces reemplazo t igual 0 y e a la 0 me va a dar 1. Así que tendré que reemplazar solamente estos primeros términos de acá. Tenemos mu sub 0, sabemos que son 20 espiras por metro, sabemos que I sub 0 vale 2 amperios y el área es el área por donde pasa el campo. El área por donde está pasando campo es solamente esta de acá. Algunos creen que es esta área más grande porque estamos hablando de la FEM en la espira. Pero recuerden, como lo vimos al inicio, es solamente el área por donde pasa el campo. Esa área es pi por radio al cuadrado, donde el radio es 0.1 metros. Y este 100 viene producto de la derivada. Al reemplazar, nos daremos cuenta que eso nos dará 0.16 milivoltios. Veamos ahora el área de la espira, perdón, la ley de Faraday cuando es el área de la espira la que está variando en el tiempo. Eso se produce muy comúnmente en la barra deslizante. Pueden haber otros ejemplos, pero yo aquí estoy tomando el efecto de la barra deslizante que ya hemos visto. Bueno, como ya lo vimos, si movemos esta barra hacia la derecha, entonces acá cada vez entrarán más líneas de campo y se producirá un mayor flujo, es decir, habrá un cambio de flujo. Producto del movimiento de la barra deslizante, como lo vimos antes, se genera un movimiento de las cargas. Este flujo que se genera acá está directamente asociado, es similar al que vimos en las barras que se desplazan en campos magnéticos. Se tiene una velocidad hacia la derecha, un campo magnético que está saliendo y producto de ello se genera una fuerza sobre las cargas que hace que se desplace la carga hacia abajo. Este es el sentido de la fuerza y este dl me implicará que dl es la misma dirección de la corriente. Es la misma dirección de la FEN, la misma dirección de la corriente. Ya vamos a ver que también coincide con el hecho de que por la ley de Faraday se presente ese signo menos también. Por fuerza magnética, entonces recordemos, ya lo habíamos visto antes, velocidad en este sentido, campo magnético hacia adentro, entonces va a haber un producto cruz entre los dos y ese me definirá hacia dónde viaja las cargas y por consiguiente este producto cruz de acá me dará la dirección del campo eléctrico que siempre va en el sentido contrario hacia donde viajan las cargas. Entonces en este caso se muestra que va hacia arriba el campo eléctrico. Esto entonces será V por B, la magnitud del campo eléctrico multiplicado por el dl que va en sentido menos J es hacia abajo. Entonces vemos que B, en este caso, es independiente, puede salir de la integral. El campo magnético lo asumimos también como constante, sale de la integral y me quedará la integral de dl. J y J van en la misma dirección, entonces el producto punto da 1 y desaparecen los vectores. Aquí entonces tenemos que la integral de dl va desde 0 hasta L, entonces la integral de dl de 0 hasta L pues es L. Y tengamos siempre presente que L es la distancia entre los rieles, porque es la distancia aquí para que se produzca la corriente. Algunas veces esta barra puede ser mucho más largo, pero ese efecto solamente se producirá dando vuelta aquí la corriente.
Bueno, esto sería analizado por fuerza magnética tal como lo vimos anteriormente. Ahora quiero que veamos que si lo analizamos por la ley de Faraday, el resultado es el mismo. Lo primero que voy a decir es que si asumimos que hay un cambio de flujo, entonces la corriente debe ser tal que quiera evitar ese cambio de flujo. Entonces, si esta barra se mueve hacia la derecha, habrá más líneas saliendo de la pantalla. Por lo tanto, la corriente que se va a producir dando vueltas tiene que ser tal que se oponga a ese incremento. Entonces la corriente, como muestra aquí la flecha, va dando vueltas en este sentido. Si usted utiliza la regla de la mano derecha, le va a decir que si va en este sentido, entonces las líneas de campo que produce este alambre, este pequeño segmento aquí de riel, le dice que salen por aquí y entran por acá, los otros 4 dedos. Eso quiere decir se está oponiendo a ese incremento de flujo. Bueno, aquí vemos entonces, vamos a hacer este reemplazo aquí por la ley de Faraday. Decimos que el flujo magnético pues es la integral de B por dA por el coseno del ángulo y lo traigo aquí. B queda tal cual y ahora iba a reemplazar lo que vale el área. Este pedacito de aquí es el área. Miremos de dónde sale aquí. Tenemos que esto es un dA, que es lo que queremos reemplazar aquí, un dA. Un dA está compuesto por un L, por un pequeño espacio de ancho, que es un dx. Entonces un dA será un L por dx. Ahora, la velocidad es igual a la derivada de x con respecto a dt. Entonces podemos decir que si pasamos a multiplicar dt la velocidad, será el de x. De esa manera lo he dejado en términos, pasamos este dA en términos de la velocidad por el tiempo. Esta es la razón por la que estoy incluyendo aquí la velocidad y el tiempo. Ahora el coseno del ángulo, estos dos términos que son el campo y el vector de área van en la misma dirección. El campo va saliendo de la página y el vector de área, que es el vector perpendicular a esta área, como es perpendicular también va saliendo, entonces el ángulo entre los dos es 0 y el coseno de 0 es 1. Bueno, entonces podemos sacar B, podemos sacar, en este caso podemos sacar la velocidad, podemos sacar L, o lo otro que podemos hacerlo de una manera más clara y más interesante es decir que estamos derivando con respecto al tiempo y estamos también integrando con respecto al tiempo, es decir, estamos haciendo dos operaciones opuestas, por eso podemos anular las operaciones y dejar solamente las variables, que es lo que está sucediendo acá. Entonces noten que si lo hago por fuerza magnética o lo hago por ley de Faraday, el resultado es el mismo por cualquiera de los dos métodos. Pero ¿qué pasaría si el campo magnético que está atravesando esta espira cambia con el tiempo? Bueno, la situación es que no se verían iguales estas dos componentes. La razón es que además de esta componente que es la cinética que se proviene de este término, hay que sumarle la contribución de campo magnético. Esto es decir que este misma FEM de aquí, que proviene exactamente de este mismo origen, se puede partir en dos integrales. Una integral que sea únicamente la derivada del campo magnético que varía en el tiempo, más una que sea de la cinética. Observen ustedes que esta derivada se convirtió en una derivada parcial. Analicemos este ejemplo para que entendamos un poco más el concepto de flujo, el de fuerza electromotriz, el de corriente, etc.
En este ejemplo tenemos una espira cuadrada que se va a introducir dentro de un campo magnético y luego pues sale de él. Lo que más nos interesa en esto es saber qué sucede entre los nodos, entre este punto C y este punto D, que son, los llamo nodos porque ahí se juntan dos de estas barras. Lo primero que tenemos que decir es que cuando una de estas barras ingresa al campo, entonces cada una de estas barras se convierte en una fuente. La fuente, esta barra es la fuerza electromotriz que genera. Ya sabemos que si se mueve hacia el lado, entonces ahí esa barra se convierte en una fuerza o genera una fuerza electromotriz. Pero resulta que internamente pierde un voltaje y ese voltaje que pierde es la corriente por la resistencia interna y la resistencia interna es la resistencia de este pedacito de alambre. Eso nos quiere decir que la resistencia de toda la espira es 4 veces la resistencia de uno de esos pedazos. Entonces, el voltaje de la fuente, que en este caso es ese pedacito de alambre, lo podemos aquí reemplazar diciendo que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, 4 veces RI. El voltaje es la FEM, cancelamos RI con RI y nos va a quedar que el voltaje de la fuente es 3 veces la fuerza electromotriz dividido 4. Es decir, este tramo o este tramo, cuando estén dentro del campo, me van a generar un voltaje de 3/4 de la fuerza electromotriz. No es completamente la fuerza electromotriz, porque la resistencia interna le hace perder 1/4. Ahora sí, miremos esto. Esta es la espira que va a entrar al campo. Cuando toca el borde, ahí se convierte en fuente de voltaje. De ahí en adelante, lo que va a suceder es que esta área de aquí va a ir incrementando. Y si esta área va incrementando, incrementa el flujo. Entonces, justo cuando toca el borde y empieza a entrar, ese flujo va incrementando hasta que llega a este punto. Este punto es cuando ya ha entrado toda la espira y ya el flujo internamente permanece constante. Ahí está, permanece constante. Cuando este borde llega aquí al límite y empieza a salir, esta área empieza a disminuir hasta un momento en el que empieza a desaparecer. Entonces, esta área empieza a disminuir y el flujo empieza a desaparecer hasta que llega a cero. Entonces, hemos obtenido que el flujo magnético incrementa cuando empieza a penetrar y disminuye cuando empieza a salir. Bueno, esta posición entonces tiene dos límites. Este límite de aquí que lo hemos llamado x1 y este límite de aquí que es x2. Y como se podrá entender, en la medida en que va avanzando sobre esos límites, también está avanzando en el tiempo. Bueno, ahora miremos qué pasa con la FEM. La FEM lo que sucede es lo siguiente. Como habrá FEM cuando haya cambio de flujo, entonces aquí habrá un cambio de flujo. Entonces la derivada de esto será una constante y por eso aquí la FEM permanece constante. Cuando el flujo permanezca constante, la derivada es 0. Y cuando el flujo empiece aquí a disminuir, la derivada será otra vez un valor constante positivo. Entonces aquí, el cambio es positivo y por ley de Lenz la FEM queda negativo. Aquí el cambio es negativo y por ley de Lenz esta FEM queda positiva. Otra forma de entender el por qué aquí es 0 es lo siguiente. Aquí se genera un campo eléctrico, acá otro campo eléctrico, y cuando se resuelve la integral de punto dl, que es la FEM, un campo eléctrico se encuentra en una dirección, el otro se encuentra en dirección opuesta, y al sumar sobre toda la espira, las contribuciones son 0. Bueno, este voltaje CD lo voy a dejar para el final y voy a hablar de la corriente.
La corriente es simplemente la Fn dividido la resistencia. Entonces, tenemos que conservar el mismo signo, ¿sí? Solamente pues que obviamente van a dar magnitudes en signo, magnitudes distintas de acuerdo a las unidades. Este es en amperios, esta es en voltios. Bueno, ahora sí analicémoslo, pero en términos un poco más estrictos, en ecuaciones. Miremos qué pasa. El flujo magnético es igual a la integral de B por dA por el coseno del ángulo. En cualquier caso, este coseno va a dar 1 porque tanto dA como B van en la misma dirección. El ángulo vale 0 grados. Aquí tenemos el campo magnético entrando y podemos decir que el vector de área también va perpendicular entrando. El campo magnético pues es uniforme, puede salir de la integral y lo he puesto aquí. Y queda la integral de dA. Y la integral de dA siempre será el alto, que es el L, que está al lado de la espira, por el ancho. Entonces, para este caso de aquí, en este tramo, siempre va a ser que el ancho va a ser este valor que es x, este punto, menos este punto de acá, que es x1. Entonces, x menos x1 es este valor de aquí. Entonces, este será el alto, que es el L, por el ancho, que es x menos x1. Ahora, si quiero saber la Fm, derivo el flujo. La derivada de esto va a ser B sale, campo magnético es constante, L sale, es un parámetro constante, la derivada de x1 es 0 porque también es un parámetro, y la derivada de x con respecto al tiempo es la velocidad, aquí la pongo. Este signo menos proviene de la ley de Lenz. Ahora analicemos cómo sería el voltaje en ese punto. Entonces, en este punto, mientras va entrando, resulta de que tenemos esta situación. Esta es una fuente, ya la habíamos visto, a la que hay que restarle el valor de caída de voltaje interno, entonces va a ser 3/4 de la Fm. Y como la Fm vale V por B por L, entonces el voltaje en CD va a ser 3/4 de V por B por L. Aquí la he representado. Como tiene unidades en voltios, trato de que sea un poquito más baja que este valor para que se den cuenta de que este voltaje CD es un poquito más bajo. Bueno, ahora miremos este otro punto. Cuando está completamente sumergido, entonces tenemos que el campo magnético sale y el área es L cuadrado, entonces la derivada de esto da 0 y por eso pues aquí da 0. Pero otra forma como la podemos ver es este producto cruz de B cruz B, la integral de punto de L, que también va a dar 0 porque nos encontramos que aquí está pasando una situación y cuando llegamos a este otro extremo está pasando otra situación, entonces al sumar las contribuciones de ambos, pues va a dar 0. Recuerden que esto se hace como una integral cerrada, aquí de pronto me faltó hacerle una integral cerrada para que se den cuenta. Ahora, ¿cuánto es el voltaje en CD? Sigue siendo el mismo, porque esta sigue siendo una fuente que tiene este valor de fuente y la FEM, en este caso, entonces la FEM va a ser única y estrictamente sobre este trozo de aquí, ¿sí? Única solamente sobre este trozo. Cuando usted mide aquí entre estos dos puntos, estará midiendo solamente aquí en este extremo. Entonces usted va a medir una fuente que es esta de aquí, que está en paralelo con otra fuente acá, y ambas tienen el mismo voltaje que es 3/4 de V por B por L. Esto es muy importante porque en este punto usted lo que está midiendo, y valga la pena recordarlo, es la FEM de una sola barra. No está haciendo la FEM sobre todo el sistema. Por eso es 3/4. Bueno, miremos ahora el otro caso cuando ya ha salido este extremo. Cuando sale este extremo, lo que sucede es que la fuente de voltaje es este lado de acá. Bueno, entonces el flujo magnético será B por dA por el coseno del ángulo, otra vez sale B, le queda el dA. ¿Y cuánto vale este dA?
Entonces nos ubicamos en este punto y decimos que acá vamos a tener que será el área, perdón, será este que será el alto, que será este L, y este pedacito de acá será equivalente a tomar esta X, restarle este X2 para obtener este pedazo de acá. Entonces hemos obtenido esta distancia que es X menos X2, y a L se le resta X menos X2, o sea, toda esta distancia de aquí se le resta este pedazo y se obtiene este de aquí. Entonces este pedacito, que será L menos X2, por L será el área. Ya le podemos sacar la derivada, entonces nos vamos a dar cuenta que la derivada, este BL, pues pueden salir de la derivada, y la derivada de esto internamente será la derivada de L, que es 0 por ser constante, la derivada de menos X, que la derivada de menos X será la derivada de X con respecto a de t, que será la velocidad. Este menos por este menos daría positivo, y la derivada de x2 es una constante. Entonces ahí lo hemos sacado, lo hemos obtenido desde un punto de vista un poco más formal. Y el voltaje entre C y D, observen lo siguiente. La fuente en este punto es solamente este extremo. Entonces el voltaje que suministra va a ser este extremo, va a ser este voltaje que será 3/4 de la FEM. Y ese voltaje se reparte una cantidad de acá, una cantidad de acá y una cantidad de acá. Entonces, como es 3/4, a esta parte le tocará 1/4. Entonces será 1/4 de la FEM de esa barra, y la FEM de esta barra será V por B por L. Esta es la razón porque todavía tiene algún voltaje, y aquí lo estoy señalando acá en el voltaje CD como un pequeño voltaje. Bueno, miremos ahora el otro caso, que es el caso en el que el ángulo es el que está cambiando con el tiempo, que es también lo que vemos en los generadores eléctricos. Esta es la forma como se genera la energía en las hidroeléctricas. Aquí se hace girar una espira. En el caso de la hidroeléctrica es el agua la que está haciendo girar esta espira, y ese movimiento entonces me va a producir un voltaje o una corriente aquí que puedo medir al final. Tenemos entonces que si vemos esta espira así de frente, no vamos a ver sino este lado, que es este que está acá. Entonces tenemos dos imanes, uno arriba, otro abajo, y las líneas de campo van de norte a sur, entonces van de aquí hacia acá. Por dentro del imán siempre van de sur a norte, y por fuera van de norte a sur. Bueno, entonces estas líneas de campo están atravesando esta espira y están generando un flujo máximo en este punto. Pero ¿qué pasa si empezamos a girar esta espira? Entonces aquí tengo ya un giro de la espira. Tendremos que este es B, este es DA, y aquí tendremos un ángulo. Entonces, una vez la espira vaya girando, aquí tenemos ya un giro más. Este ángulo va a ir incrementando. Entonces pasamos de un tiempo 1 a un tiempo 2, y este teta va a ir incrementando. Entonces teta cambia como función del tiempo. Teta en coordenadas, pues en términos de frecuencia angular o velocidad angular, es omega por t. Recuerden que omega, que es la frecuencia o velocidad angular, se puede escribir como 2pi por la frecuencia de giro. Y también vamos a decir que este giro es en el sentido positivo. Entonces vamos a decir que para ese lado va a incrementar el ángulo. Bueno, entonces miremoslo de una manera más detallada. El flujo magnético es B por dA por el coseno del ángulo, la integral de ese factor. Entonces sabemos que B sale de la integral porque va a ser uniforme y constante,
el coseno del ángulo sale de la integral porque no depende de la posición y lo reemplazo de una vez como coseno de omega por t y me queda internamente la integral de dA, que es simplemente el área. Entonces lo podemos graficar, es una función coseno. En este punto tendrá el máximo, ¿sí? Y una vez empiece a girar, va cambiando, llegará a ser 0 cuando esté completamente vertical y tendremos un valor negativo cuando haya girado 180 grados y nuevamente empezará a aumentar. ¿Sí? Aquí tengo la referencia, si está así en esta dirección como aparece acá, el flujo será máximo, el ángulo entre los dos es, entre el vector de área y el vector B es 90 grados, gira, aquí el flujo no hay porque no está atravesando la espira, aquí el flujo será mínimo porque el vector de área va hacia abajo, aquí entonces tendremos otra vez el 0 pasando por este punto y aquí al final volvemos a obtener el punto máximo. Ahora sí, ¿cuánto es la FEM? Es la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces, cuando reemplacemos esto que está aquí, que es el flujo magnético acá, entonces sabremos que B es uniforme, es constante, sale. El área también es una constante, sale. Y me quedará la derivada del coseno de omega por t. La derivada del coseno es menos seno. Entonces el menos pasa a multiplicar aquí y queda más por el seno. Pero recuerde que esto siempre se multiplica por la derivada interna. Y la derivada de omega t con respecto a dt es omega. Entonces la FEM es una función seno. Aquí la puedo graficar. Entonces esta verde será la FEM. Será positiva en este tramo y será negativa en este tramo. Entonces aquí podemos entender más claro en qué consiste la ley de Faraday. Cuando el flujo esté disminuyendo, se produce una FEM positiva con una correspondiente corriente de inducción positiva y cuando el flujo esté aumentando, se produce una FEM negativa, aquí están valores negativos, con una correspondiente corriente negativa. Bueno, el valor o el sentido de la corriente no lo podemos asociar con estos signos, sino que nosotros mismos vamos y analizamos en qué sentido debería de ir la corriente para hacer que se oponga a que disminuya el flujo o que se oponga a que aumente el flujo. Esto ya lo habíamos visto, entonces si queremos que aumente, porque el flujo está en disminución, entonces la corriente debe ir en este sentido y el campo inducido acá para que aumente el flujo. Y si el flujo va en aumento, entonces el campo inducido debe ir en sentido contrario, entonces la corriente va en este sentido para tratar de eliminar el flujo. Bueno, esta, como pueden ver aquí, con este análisis de disminución y aumento, les puede dar a entender el por qué es el signo de la fuerza electromotriz. Yo siempre les recomiendo más bien ir a este análisis para saber en qué dirección va la corriente, si se opone o no se opone el aumento de flujo magnético. Bueno, miremos este caso que es el movimiento relativo. Aquí tenemos esta espira que se mueve hacia la derecha. ¿Por qué razón esta espira de acá no genera fuerza electromotriz? La razón es que las cargas, como se desplazan hacia la derecha, sienten una fuerza hacia arriba. Entonces, esta carga que está aquí no encuentra hacia dónde desplazarse y como no se desplaza, no genera fuerza electromotriz. Esta de aquí también la siente en sentido contrario, tampoco genera. La ventaja es que como están fuerzas en sentidos contrarios, la fuerza sobre este alambre se anula con la fuerza sobre este. Lo que sí pasa aquí es lo siguiente, este tramo de acá me genera una fuerza electromotriz moviendo las cargas hacia arriba
Y esta de aquí también me genera una fuerza electromotriz moviendo las cargas hacia arriba. La cuestión es que este de acá es un campo mayor, porque se produce porque este alambre que está aquí genera un campo magnético alrededor que es mucho más intenso en la medida en que esté más cerca del alambre. Entonces lo que nosotros queremos encontrar es cómo será esta corriente, este flujo, esta fuerza electromotriz, si esta espira se desplaza y el campo magnético está estático, pero está cambiando porque está cambiando con la distancia, porque a medida que nos alejamos va a ser menor. Bueno, entonces miremos lo siguiente. El campo magnético que produce este alambre es igual a μ sub 0 por I sobre 2pi por X, donde X es la distancia al alambre. Entonces quiere decir que en este punto el campo magnético va a ser mucho mayor que en esta otra barra. Eso quiere decir que aquí se van a impulsar las cargas con más fuerza, entonces este sentido va a predominar sobre el otro. Esta barra va a predominar sobre esta y se va a producir una corriente en este sentido. Bueno, entonces miremos cómo hacemos con la fuerza electromotriz, la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, para hallar ese valor que tenemos que hallar de fuerza electromotriz. Entonces reemplazamos la integral de B por dA por el coseno del ángulo. Entonces tenemos que B es el campo magnético que genera el alambre, que es μ sub 0 por I sobre 2pi por X, que ya lo sabemos aquí, eso viene de nuestro curso anterior de campos. Bueno, y tenemos que hay que reemplazar el coseno del ángulo, que ya sabemos que como el campo magnético está perpendicular y el vector de área también es perpendicular, entonces el coseno entre los dos vale 1, entonces puedo despreciar este y decir que el coseno vale 1. Ahora, ¿cuánto vale un dA? Pues un dA va a ser la longitud, que será L, por un pequeño ancho de X. Entonces el dA va a ser longitud por dx. Lo he reemplazado aquí, entonces aquí van a ver unos valores que son constantes. Entonces saco μ sub 0, saco la corriente, saco el 2pi, saco la L y me va a quedar dx sobre x. Y la integral de dx sobre x es el logaritmo natural, que lo evaluamos cuando vale r más L y cuando vale R. Ojo, ¿qué es R? Entonces noten que X es la distancia al pequeño pedacito de área. Esto va a ser el de X. Y R va a ser la distancia de la espira al alambre justo en este borde de aquí. Entonces por eso integramos desde R hasta este punto que es R más L. Desde aquí hasta acá. Bueno, entonces por eso c de x varía desde que está en este punto que es R hasta que está en este punto que es R más L. Nos sale un logaritmo natural, lo evaluamos en R más L menos evaluado solamente en R. Y ahí tenemos el flujo magnético. Ahora derivamos el flujo magnético y resulta entonces que voy a introducir este signo menos para hacer las cosas más fáciles. Si introduzco este signo menos, entonces paso este que está aquí primero y este que está aquí después. Bueno, ¿cuánto es la derivada de esto que está aquí con respecto al tiempo? Entonces va a ser esto mismo, va a ser la derivada del logaritmo natural, que va a ser 1 sobre r por la derivada interna. Y la derivada de r con respecto a dt es la velocidad. Aquí tenemos. Entonces la derivada de esto es, el logaritmo natural es 1 sobre r por la derivada interna, y la derivada interna de r con respecto a dt es la velocidad. Entonces eso ocurre tanto para este término
que lo pongo aquí cuando lo multipliqué por el signo negativo, como para este término, que aquí también queda sobre R más L. Bueno, entonces como pueden ver, aquí logré conseguir ya la fórmula para la FEM. Si quisiera hacer esto mismo, pero ahora haciéndolo por fuerza cinética, daría igual. El campo magnético no cambia con el tiempo, entonces digo que esto es cero, no tiene contribución de este estilo. ¿Sí? Y ya hacemos esta integral cerrada de b cruz b.dl. Esta integral cerrada tiene dos contribuciones, solamente la de este alambre y la de este alambre, por eso solamente es el alambre 3 y el alambre 4. Perdón, el alambre 1 y el alambre 2, el alambre 3 y el alambre 4 se cancelan. Hago la integral, estas fuerzas, ya sabemos que son B por B, aquí las hemos puesto. ¿Sí? Uno tiene un ángulo de 0 grados y el otro tiene un ángulo de 180 grados. La razón es que mientras uno lleva el dl hacia arriba, dirección de la corriente, el otro lleva el dl hacia abajo, dirección de la corriente. Por eso tenemos que tiene una diferencia entre 0 y 180 grados y de ahí sale que el coseno de 180 es menos 1 y sale este signo negativo. Reemplazo cuánto vale B, que será el campo magnético de sobre estas distancias. ¿Sí? Entonces será sobre R. En este caso uno estará a una distancia R y el otro estará a una distancia R más L. Ese está a una distancia R, ese está a una distancia R más L. Por el dl. Y el dl en este caso pues también se puede reemplazar como un dr. Resuelvo la integral. Aquí todos estos términos son constantes. Bueno, y entonces me va a quedar que, bueno, aquí me disculpan, este R no está en la misma dirección de DL porque este DL es un pedacito de este tramo que va en dirección hacia arriba, o sea, va en dirección Y. Me permito hacer esa corrección, entonces por esa razón este R también es constante, sale de la integral y la integral de DL pues es L. Entonces me va a dar una L aquí y una L acá. Y por eso sale este factor común. Entonces ustedes pueden notar que si la resuelven por este método o la resuelven por este método, el resultado debería ser exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces por este método, como pueden ver, puede salir un poco más enredado el hecho de que hay que involucrar la X. Y por este método puede salir un poco más enredado el hecho de que hay que partir en dos integrales. Entonces será cuestión de la elección de uno de ustedes, de cualquiera de ustedes, de saber cómo intentar resolver esto por uno u otro método. Bueno, por último les dejo aquí indicados unos ejercicios para que ustedes resuelvan en casa. Bueno, acá lo que voy a tener es el mismo ejercicio anterior, pero ahora voy a variar la corriente de tal manera de que no puedan anular esta otra contribución, sino que tengan que reemplazar el campo y encontrar su derivada. Bueno, también tengo estos otros ejercicios. Aquí lo que vamos a ver es que tenemos un ángulo inclinado, entonces el ángulo, el coseno del ángulo, ya no será simplemente 1 o menos 1, sino que hay que involucrar el ángulo internamente. Lo otro es que ya localice la espira por dentro de la bobina para que ustedes se den cuenta cuál es la área que hay que tomar. Esa es la particular que tiene este ejercicio. Y aquí tengo otro ejemplo en el que puse, en vez de una sola espira, aumenté el número de espiras cuando se está variando el campo magnético, perdón, cuando se está variando el ángulo en el que se está desplazando las espiras. Sí, aquí adicionalmente tengo un ejercicio en el que le incluí un núcleo de hierro y le incluí varias espiras para hallar el campo eléctrico. Y aquí tengo un cambio de área
Cuando esta barra se desplaza, produce un cambio de área aquí, que es un cambio de flujo. Aquí el área aumenta y aquí el área disminuye. Tenemos una fuente aquí, una única fuente que suministra corriente tanto para esta resistencia como para esta. Entonces aquí el ejercicio va a ser sumar las contribuciones. Entonces con estos ejercicios por favor lo resuelven para que les quede bastante claro el concepto de fuerza electromotriz por ley de Faraday.